Buenos días, profesor. El día de hoy voy a exponer sobre la identificación y valoración de la importancia de ecosistemas terrestres y hábitats naturales para la salud del ser humano, Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca y el Parque Ecológico Las Rocas de Chilina. Soy Guadalupe Norma Delgado Morales. Al lado derecho tendremos el Parque Ecológico Las Rocas del Chilina y al lado izquierdo tenemos la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Para poder explicar mejor tomaré algunos puntos. Como primer punto tomaré un análisis FODA. En cuanto a las fortalezas de la reserva, tenemos que tiene una diversidad única, ya que cuenta con una flora y una fauna diversas y una flora adaptada a condiciones extremas. En cuanto al siguiente punto, tenemos una gran importancia en la conservación de ecosistemas, ya que ayuda a la biodiversidad, a la regulación del clima y a la regulación del ciclo del agua. En cuanto a la proyección internacional y ecológica, al ser un sitio clave y que contiene especies vulnerables, permite que pueda tener una proyección más a futuro y que sea una zona de importancia en el cambio climático. En cuanto al potencial para el ecoturismo, esto permite la riqueza de la flora y la fauna y del paisaje, permite que puedan organizaciones no gubernamentales como organizaciones internacionales puedan interesarse y puedan así tener ingresos sostenibles para las comunidades locales. En cuanto a las fortalezas del parque, tenemos el valor paisajístico y cultural, la formación de recursos hacia el paisaje natural y el arte rupestre lo convierte en un lugar atractivo para el ecoturismo y para el turismo cultural. En cuanto a la diversidad, el local vemos una diversidad entre flora y fauna, tanto aquí como en la reserva, y una flora y fauna que tiene de ecosistemas andinos y de valles interandinos, y que promueven la conservación de la biodiversidad. En cuanto a la proximidad de Arequipa, esto permite un alto potencial para el ecoturismo, y para las actividades recreativas, ya que la población puede ir y genera ingresos tanto para la ciudad como para las comunidades cercanas. En cuanto al sistema de aguas y fuentes naturales, hay una recarga de acuíferos y el mantenimiento de ecosistemas, además de que beneficia a la flora y a la fauna y a las personas que dependen de esos recursos hídricos. En cuanto a las oportunidades de la reserva, tenemos el desarrollo del ecoturismo, como ya lo dije. Esto beneficiaría a las comunidades locales, generando empleo y desarrollando infraestructura. En cuanto a la investigación científica, tiene una diversidad biológica y una importancia que lo hace importante para la investigación científica y puede atraer fondos y proyectos y colaboraciones internacionales. En cuanto a la educación ambiental, estos ambientes locales, tanto como para países como para locales, pueden crear conciencia para la importancia de la conservación de estos ambientes. En cuanto a la colaboraciones interinstitucionales, esto puede permitir obtener recursos para la protección y el desarrollo de proyectos sostenibles para poder mejorar la calidad de estos ambientes, en este caso de la reserva. En cuanto al parque, tenemos el desarrollo del ecoturismo, que el ecoturismo es el disfrute de la naturaleza, creando actividades libres que se pueden realizar, y esto puede generar ingresos económicos tanto a las comunidades cercanas y mediante los tours o las actividades libres que se puedan realizar. En cuanto a la investigación científica y educación ambiental, puede ser sobre ecología, sobre geología, sobre la flora, sobre la fauna, y esto puede atraer a fondos y proyectos colaborativos con universidades y con ONGs. En cuanto a la restauración ecológica, es en zonas degradadas o de impacto, especialmente zonas afectadas por actividades humanas como la agricultura o la urbanización. En cuanto a la conciencia ambiental, es importante de ayuda para que crea una conciencia en la conservación de ecosistemas y el manejo sostenible de los recursos, además de la protección del patrimonio cultural. Siguiendo con el FODA, en cuanto a las debilidades de la reserva, tenemos la falta de recursos para el manejo adecuado, ya que a pesar de ser una reserva, el presupuesto y los recursos para la protección y el monitoreo son limitados. En cuanto a la deficiencia en infraestructura y personal capacitado, eso dificulta tener una gestión eficiente y limita las oportunidades para el ecoturismo y para la investigación. En cuanto a la presión por actividades humanas no sostenibles, enfrenta amenazas como la minería ilegal, la caza furtiva o el pastoreo excesivo, y esto además de la expansión fronteriza agrícola. En cuanto a la contaminación y recursos sólidos, la acumulación de basura y desechos como los plásticos por turistas y actividades ilegales como la minería
dañan estos ecosistemas, y no solo los ecosistemas sino también la fauna. En cuanto a las debilidades del parque, tenemos la falta de infraestructura, como los centros de información, los senderos bien señalizados, el personal capacitado y los servicios básicos. En cuanto a la presión del desarrollo urbano, la urbanización puede modificar este paisaje y puede alterar los ecosistemas. En cuanto a la contaminación por residuos sólidos, la contaminación de basura y de residuos afecta a la calidad de estos ecosistemas y puede afectar también a las especies. En cuanto al desconocimiento y la falta de conciencia de la población local, las personas que viven cerca de este parque no conocen en su totalidad la importancia de la ecología en la zona y tienen prácticas de explotación insostenible. En cuanto a las amenazas de la reserva, tenemos el cambio climático, y esto afecta a los ecosistemas frágiles, afecta a la biodiversidad y a los recursos hídricos, como el derretimiento de los glaciares o el cambio en los patrones de precipitación. En cuanto a la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies, la caza de las vicuñas y los guanacos y el tráfico ilegal de la fauna y la flora es una amenaza constante a la diversidad de especies. En cuanto a la contaminación por residuos sólidos, la basura como los plásticos, los metales y otros materiales no biodegradables pueden contaminar los ecosistemas y pueden modificarlos. En cuanto a la presión de actividades extractivas, las actividades extractivas de minerales y de recursos naturales cercanas a la reserva pueden invadir y degradar estos ecosistemas. En cuanto a las amenazas del parque, tenemos la contaminación ambiental. Ya lo dije, residuos sólidos y la contaminación de las actividades humanas como la minería y el uso irresponsable de estos recursos pueden dañar los ecosistemas y la biodiversidad. En cuanto al cambio climático, pueden afectar los patrones de precipitación, a la temperatura y a la vegetación, alterando así los ecosistemas naturales. En cuanto a la destrucción de hábitats, el crecimiento urbano o la expansión de la agricultura puede reducir el ambiente donde están estos animales o las especies y puede afectar a las especies que dependen de estos. En cuanto a la caza furtiva y el tráfico de especies, la presencia de una fauna vulnerable permite o da pie a una caza furtiva y un tráfico, pero eso no debería ser así y esto afecta negativamente a las poblaciones. Okay. Continuando y tomando como segundo punto los beneficios o servicios ambientales, en cuanto a la reserva tenemos la regulación del ciclo del agua, ya que los humedales y los bofedales ayudan a la regulación del ciclo hídrico y permiten que el agua vaya hasta los ríos, a las quebradas, beneficiando así a las comunidades aledañas. En cuanto al turismo sostenible, los incentivos que se obtienen de este ecoturismo pueden ayudar a las comunidades locales y se puede promover también la concientización de la conservación. En cuanto a la conservación de la biodiversidad, al albergar especies como la vicuña, otras especies de flora y de fauna, pueden ayudar a la conservación de la biodiversidad. En cuanto a la protección de la calidad del aire, la vegetación local ayuda a filtrar y regular los niveles del oxígeno, y eso es muy importante ya que es una zona de altitud. En cuanto a la provisión de recursos culturales, muchas comunidades cercanas dependen de los recursos naturales de esta zona para su subsistencia, especialmente de lo relacionado a la agricultura, a la ganadería y a la recolección de plantas medicinales. En cuanto al parque, tenemos la regulación del clima, ya que las formaciones rocosas y ecosistemas ayudan a poder regular las temperaturas, además de que los árboles y las plantas absorben el dióxido de carbono y eso ayuda a poder mitigar el cambio climático. En cuanto a la conservación de la biodiversidad, este parque ofrece refugio a una gran diversidad de especies tanto de flora como de fauna. En cuanto a la recarga de acuíferos, las aguas de las lluvias y de los ríos contribuyen a la recarga de estos acuíferos y esto beneficia a las comunidades que dependen de estos recursos hídricos. En cuanto al control de la erosión, la vegetación y la formación rocosas contribuyen a la protección de los suelos, de la erosión de los suelos. En cuanto a la educación ambiental, este parque sirve como un espacio para crear conciencia y para crear educación ambiental tanto para los turistas como para los locales. Tomando como tercer punto tenemos el análisis sobre los daños ocasionados por los residuos sólidos e impacto en las especies vegetales y animales. Vemos que tanto en la reserva como en el parque coinciden en los puntos, pero hay unas pequeñas diferencias. En la reserva
se contamine el agua, ya que en cuanto al parque se contamina el suelo y el agua. La contaminación de los plásticos o los residuos puede ocasionar la contaminación del agua, y esto no solo afecta al agua, sino también afecta a la fauna que bebe esta agua, ya que puede enfermarlas. En cuanto a la ingestión por residuos por fauna, como ya lo dije, el hecho de que hayan plásticos o diferentes desechos en el suelo puede ocasionar que la fauna consuma estos residuos y puedan ocasionar que haya una obstrucción en su sistema digestivo y puede ocasionarles la muerte. En cuanto a la destrucción de las hábitats en la reserva, tenemos que los residuos sólidos como los plásticos o los desechos pueden afectar los hábitats naturales y pueden destruirlas. En cuanto a la alteración en el parque de hábitats, estos residuos pueden modificar estos ecosistemas. Continuando, tenemos las posibles enfermedades para los seres humanos. Como ya lo mencioné, coinciden en cuanto a enfermedades gastrointestinales, ya que el agua por contaminación por residuos sólidos puede ocasionar una proliferación de las bacterias, ocasionando diferentes enfermedades como la diarrea, el cólera y la fiebre tifoidea en el caso del parque. En cuanto a las enfermedades respiratorias, la quema de residuos, especialmente de los plásticos, libera gases tóxicos, y esto puede afectar al sistema respiratorio de las personas y puede generar enfermedades como el asma, la bronquitis y trastornos pulmonares. En cuanto a la contaminación por metales pesados, esto se da por la minería que existe cercana a estos lugares, especialmente ya que se liberan metales pesados, especialmente el mercurio, y pueden contaminar el suelo y el agua y pueden crear enfermedades como las enfermedades crónicas, enfermedades renales y las hepáticas. Tomando como cuarto punto tenemos las propiedades medicinales de las plantas presentes. En cuanto a la reserva, cuenta con estas 5, y en cuanto al parque, solo las primeras 4. Tomando como primera tenemos la muña, que alivia los dolores digestivos, los cólicos estomacales y diferentes malestares respiratorios. Tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antimicrobianas. Como segundo punto tenemos la coca, que tiene propiedades antiinflamatorias y es utilizada en la medicina tradicional para aliviar dolores musculares y articulaciones. Tiene propiedades antioxidantes y adaptógenas. Como tercero tenemos la achupalla, que es conocida por su capacidad para tratar problemas respiratorios, y esta planta también es utilizada como diurético y en el tratamiento de afecciones del sistema digestivo. Como cuarto tenemos el yantén, que esta planta se utiliza en la medicina tradicional y sirve para tratar afecciones respiratorias y también afecciones digestivas y problemas en la piel. Tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y de cicatrización. En el punto número 5 tenemos a la alcachofa, que es muy común en muchas regiones andinas y se utiliza para mejorar la digestión, reducir el colesterol y promover una salud hepática. Tenemos unas imágenes, estas dos son de la reserva. El primero es un gato andino, que como vemos en la imagen tiene un pelaje gris con manchas marrones, amarillentas y con una cola muy larga. Tiene anillos bien marcados, y para algunos pueblos aymaras o quechuas el gato andino es un símbolo de fertilidad y está relacionado con espíritus de las montañas y del agua. Y como a la derecha tenemos a los bofedales, que es una característica de los bofedales, es que tienen una humedad edática durante todo el año. Por lo general se desarrollan en áreas planas y en cercanos a pequeños estanques a lo largo de pequeños arroyos y manantiales. Estas dos fotos son del parque. La primera, podemos decir que este parque es como el pulmón de Arequipa y cuenta con rocas, como vemos en la imagen, que formaron diferentes figuras por la erosión del agua y del viento. En cuanto a la derecha, vemos que la fauna es muy diversa. Se ven lagartijas y vizcachas por todo el parque, además se ven zorros y serpientes. Muchas gracias.